y le contaba desde el martes temprano, pues de esta misión que hizo Index allá en Washington, D.C. Ahora estamos acá en Mexicali, esta entrevista la estamos grabando, con Salvador Maese Barraza, él es el presidente de Index Mexicali. Salvador, siempre un gusto. Gracias. Rodrigo, nuevamente, bienvenido a Mexicali, tu casa. Encantado. Oye, Salvador, pues estuvieron allá en Washington, D.C. Creo que es una visita muy importante, lo comentaba yo desde el martes en Imagen Empresarial. ¿Cuál fue el tono de la reunión y sobre todo cómo fueron recibidos? Sobre todo porque pues ustedes son, me refiero a Index, la manufactura de exportación, pues el corazón, digamos, que dio origen en su momento al Telecan, ahora al Temec, y sigue siendo, si uno revisa los datos del comercio exterior de México, claro, pues el principal componente, obviamente, y por mucho. ¿Cómo les fue? Pues mira, como dices, el principal componente y por muchos años, porque llevamos 61 años haciendo manufactura global desde México. Mira, una agenda muy importante, fue una agenda de cierta manera como de emergencia, porque como tú sabes tenemos una oficina en Washington de Index, USA, y bueno, nos llegó una noticia que pues el grupo de las empresas acereras de Estados Unidos habían hecho una declaración y habían emitido un documento a la Casa Blanca de que el programa IMEX, que tenemos 60 años, estaba siendo mal utilizado en México. Entonces fue una alerta, una alarma que nos hizo movernos rápidamente a Washington y básicamente la agenda de esos 3 días fue pues defender lo que México ha estado haciendo por tantos años y que incluso el programa IMEX se ha replicado en muchos países como un caso de éxito y que pues eso no era correcto. Entonces íbamos con muchos datos duros, íbamos con una estrategia muy importante, nos recibió pues el USTR, nos recibió el American Chamber of Commerce, nos recibió el Departamento de Estado también, el CBP, o sea, muchas instancias donde hablamos de por qué había esa información de que México estaba utilizando incorrectamente el programa IMEX, sobre todo en el tema de triangular con China, pues mucho de las materias primas que utilizamos. Entonces, se les mostró que eso es totalmente falso, sobre todo las 1,200 empresas que representan a Index Nacional, estamos libres, pues ahora sí, como dicen, de ese pecado. Claro. Ahora, 2 lecciones hay. Uno, pues la velocidad, digamos, en términos de tener esta oficina en Washington, que me parece que es muy relevante. Sí. No lleva tanto tiempo, ¿no? Es relativamente reciente, pero les da estos reflejos, digamos, sí, para ver, porque se aprendieron las lecciones de Trump 1.0, lo llamaría así. Sí. Y lo segundo es, ¿por qué el sector acerero? Me llama mucho la atención. Obviamente ha habido una, digamos, discusión desde hace tiempo en términos del acero que pudiera venir de Asia, particularmente de China, México, con precios dumping o por debajo de su precio de producción, pero pues de todos modos están aplicando un arancel de 50%. ¿Cuál era el ángulo específico de ellos? Porque luego los acereros allá pues tienen sus intereses muy puntuales, y me llama la atención que pues se estén cuestionando un programa mucho más amplio que abarca un montón de actividades que no solamente están vinculadas al acero. Bueno, definitivamente el acero es uno de los componentes o ingredientes más importantes como materias primas en nuestro sector también. Lo utilizamos pues en aeroespacial, en automotriz, en metalmecánica, o sea, es un componente importante, pero Rodrigo, hemos discutido en varias mesas de trabajo, tanto con la Secretaría de Economía en México, así como en Estados Unidos, de que bueno, América, o sea, desde Canadá hasta Argentina, Chile, no se producen ciertos aceros que están utilizando nuestras industrias. Entonces, tenemos que depender todavía de los proveedores asiáticos y muy específicamente de China. Entonces, estamos mapeando todos esos números de parte porque son aleaciones especiales de acero. O sea, no es lo mismo el acero que estamos construyendo en México para pues la construcción o las líneas férreas, cosas de ese tipo, al acero que, por ejemplo, ponemos componentes intermedios o finos para, pues ahora sí, un cohete o un satélite que va al espacio, por ejemplo, ¿no? Claro, que además es interesante decir en el tema del acero que México importa más de lo que exporta acero a los Estados Unidos, es un punto, y algún empresario, me parece que de Nuevo León, me contaba y me decía, oye, yo compro acero en Estados Unidos y ya se me encareció, se nos encareció a todos. A todos. Entonces de repente se toman estas medidas y qué bueno que pudieron atender esto de manera rápida. ¿Cuál fue el ambiente que se encontraron en Washington en términos pues de esta misión mexicana, muy potente? ¿Fue de buena recepción? ¿Fue pragmática? Muy buena, sí, muy buena la verdad, y nosotros estamos
Como bien te comentaba, la oficina tiene 5 años, vamos regularmente 2 veces al año. Definitivamente en este 2026 tenemos programado ir pues cada mes, ¿no? Porque Sí, también claro. estamos entendiendo, Rodrigo, de que definitivamente, más allá de que legalmente es una revisión al Tratado de Libre Comercio TEMEC, va a ser una renegociación, sin duda. Yo vengo más de un año diciéndolo también Sí. en tu programa, pero ya cuando tienes esta interlocución en vivo y cómo se están planteando, ¿verdad? Los temas finos en esta discusión, va a ser una renegociación sin Claro. duda, ¿no? Y más que va a ser una renegociación bilateral, México y Estados Unidos. Eso parece ser porque estamos viendo cómo se va perfilando la postura de Canadá, que ha sido bastante más agresiva, y la reacción obviamente de Washington, de Donald Trump, y creo que eso es un elemento importante a considerar. ¿Cuáles son los temas más contenciosos que vas viendo en términos de esta estrategia de negociación? Claramente el sector automotriz es un sector en donde le han puesto mucho foco, particularmente Trump. Me parecería que ahí vienen cambios, pero ¿qué otras? No, pues definitivamente detrás de una revisión, renegociación del Tratado de Libre Comercio hay muchos temas coyunturales como la laboral, medio ambiente, la certidumbre. Están preocupados, nos hicieron muchas preguntas sobre cómo veíamos y entendíamos los cambios del Poder Judicial en México. Y muy importante, discutimos de algunos avances en materia de seguridad, que vemos que es ahora sí el tema coyuntural de todos los días, ¿verdad? De las afirmaciones de México hacia Estados Unidos de que México tenía que acelerar y entregar resultados más rápidos en materias de seguridad. Claro que ese ha sido pues los ejes que, digamos, no es secreto, la presión que tiene México hoy en términos de seguridad. Justamente lo que me resulta muy interesante de lo que nos dices ahora, pues es el tema de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Que finalmente pues sí tiene un elemento, sobre todo porque los intereses están muy entrelazados. Muchas empresas que están con ustedes pues son empresas estadounidenses, ¿no? Es decir, viven en este entorno jurídico y creo que es importante. Fíjate que estuvimos en el Departamento de Estado, que es el equipo de Marco Rubio, con las personas que lideran ahora sí pues los trabajos de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ellos son actores muy importantes en la negociación que vamos a tener y básicamente dicen, aplaudimos al gobierno federal y a la doctora Claudia Sheinbaum de que de los 54 puntos que pusimos en la mesa, 51 ya están totalmente, pues ahora sí, entregables, pero faltan 3 que son ahorita los más críticos y los que se están discutiendo en estos días en Washington y México. Claro, muy interesante ese aspecto. ¿Cuáles son esos 3, por cierto? No nos lo ¿Quién sabe? dijeron, No lo pero di- pues me imagino que van muy enfocados a temas de de seguridad seguridad, ¿no? nacional. Bueno, de ambos países. claro, estuvo el director del FBI por allá, Así se es. entregó, bueno, hay cierta controversia, pero el punto es que hay un líder del crimen organizado canadiense, patinador olímpico, que se entregó. Entonces supongo que dentro de todos estos puntos hay listas, hay muchas cosas que se están ahí discutiendo y creo que es importante, pero más relevante aún, pues la parte que da sostén económico y bienestar a México, que es la que tú encabezas acá en Mexicali, y es justamente pues cómo mantenemos esta prosperidad compartida. Debo hacer un corte, querido Salvador, regresamos, seguimos conversando, Claro. para ver pues cómo se ve de este lado, es decir, ya vimos qué nos dicen allá, qué les dijeron, etcétera, pero también qué estamos haciendo de este lado en términos del programa IMEX, que ya tiene muchos años, está muy acreditado, y cómo los están acompañando, qué se requiere, digamos, esta fase crítica a la que vamos. Muy Pero bien. regresamos, esto es Imagen Empresarial, Mexicali, con el presidente de Index Mexicali, con Salvador Maese. Y bueno, Salvador, de este lado, ¿cómo están las cosas en términos de, pues vamos, ya estamos a meses críticos en términos del comienzo de esta revisión, renegociación, como bien decías, pues esto es una renegociación y es una renegociación pues profunda. Lo decía también el primer ministro Mark Carney, tú lo decías desde el año pasado. Claro. ¿Cómo vamos del lado mexicano en términos, por ejemplo, pues no hay dudas con respecto a IMEX, de repente ha habido ciertas interpretaciones fiscales que pueden ser inquietantes? ¿Cómo lo ves de esta parte? Pues fíjate, seguimos en pausa en temas de inversiones, generación de empleo, sobre todo en las ciudades fronterizas. Vemos una pausa, una contracción muy fuerte en pérdidas de empleo. Estamos hablando que hemos perdido más de 100,000 empleos en el año 2025, desde Tijuana hasta Matamoros. No se diga la información del resto del país, ¿no? Sin duda, pues estamos viviendo un momento muy importante, sobre todo tener comunicación también y un diálogo muy abierto
con la Secretaría de Hacienda, con el sistema de administración tributaria, el SAT, porque incluso en Washington nos decían, oigan, ¿qué está pasando con las autoridades mexicanas? ¿Por qué están fiscalizando tanto a las empresas que tenemos tantos años pues haciendo manufactura global, cumpliendo con todos los requerimientos y certificaciones, y todos los días nos caen auditorías de auditorías, ¿no? Lo declaré hace 2 semanas para Forbes, ayer salió la nota a nivel nacional, pues sí, estamos en una pausa, mas sin embargo la gente que se dedica a atraer inversiones han tenido un año de mucha prospección, Rodrigo, o sea, hay mucho interés a nivel internacional de invertir en México, pero pues están esperando pues qué va a pasar con los aranceles y con la revisión del Tratado de Libre Comercio. Claro, y ahí bueno, pues México tiene que estar muy listo, digamos, en esto que mencionas, ¿no? Porque esa prospectación pues tiene que tener en cuenta el entorno fiscal, el entorno de seguridad, etcétera, temas que están de este lado y que tenemos que resolver en este lado de la cancha. Claro. Ahora, específicamente Mexicali, ¿cómo está? Tú eres presidente de IMEX Mexicali, claro. De Index Mexicali. ¿Cómo está Mexicali y cómo está adoptando estos nuevos tiempos? Pues mira, en lugar de preocuparnos, nos estamos ocupando, nos estamos preparando, sí estamos sintiendo esta pausa, sí traemos una contracción de esos 100,000 empleos que te decía a lo largo de la frontera, 6,000 impactaron a Mexicali y alrededor de 30,000 todo Baja California. Pero mira, estamos pues preparándonos porque sabemos que esto es cíclico, o sea, a final de cuentas, digo, llevamos 60 años con esos altibajos, no es la primera vez que sentimos presión de aranceles y de cambios trascendentales en políticas gubernamentales, pero pues 2026 ahora sí es la tormenta perfecta porque pues traemos también cambios ya ahora sí muy puntuales de la reforma laboral, traemos cambios también pues en temas fiscales, traemos cambios pues en muchos temas de que pues tenemos que buscar seguir siendo muy competitivos, pero lo más importante es que México tiene un gran talento, tenemos más de 3 millones de hombres y mujeres que se dedican a este sector, generamos alrededor de 100 millones de empleos formales en este país de manera indirecta, o sea, prestadores de servicios. Rodrigo, estamos hablando de 9 millones de empleos formales. Y sobre todo el mensaje es que la iniciativa privada tiene que seguir trabajando con el gobierno federal porque es la única manera de crear ese bienestar que tanto se habla. Nosotros llevamos 60 años generando bienestar. Cualquier empresario que abre un pequeño negocio, mediano o grande, que genera uno o muchos empleos, pues somos ese bienestar que todos. Entonces el diálogo está abierto con el gobierno federal. Lo que necesitamos ahora es, ya, hay mucho diálogo, hay que pasar a la acción. Claro, que creo que eso es fundamental. Y un dato adicional que me parece bien importante en el dato de empleo que mencionas, es que pagan un salario desde hace mucho tiempo por el tema de la retención mucho más alto, pues de los más altos, ¿no? A nivel nacional, en promedio, si uno lo saca por promedio, en donde el salario mínimo pues era una noción, ¿no? Digamos, así en términos de que pagan mucho más normalmente. Sí, porque tenemos muchas prestaciones arriba de la ley, ¿no? Muchas de las empresas, representamos todas las empresas transnacionales más importantes del mundo, ¿verdad? Y definitivamente pues son empresas que cuidan mucho el activo más importante de las empresas, que es su gente. Entonces, México tiene un talento potencial, necesitamos nada más esas condiciones para que ya destraben esas inversiones que están y sobre todo los permisos y trámites también, muy importantes, ¿no? Antes nos solucionaban un permiso para abrir una nueva empresa o expandir un nuevo domicilio en algunas semanas, ahorita nos están tardando meses. Entonces creo que hay una reflexión muy importante para el gobierno federal, sobre todo la Secretaría de Economía, de que nos ayuden a que esos permisos ya se activen. Ya nada más un tema adicional, en materia de infraestructura, porque un tema que de repente se estancó, pues era la electricidad. Básicamente, pues había inversión, tenías el parque, pero de repente no tienes la electricidad. ¿Cómo estamos en materia de infraestructura? Pues mira, se habla que México ya está generando su propia energía, hay unas grandes inversiones, estamos ansiosos de ver pues el nuevo paquete económico en el tema de transmisión y distribución, ¿verdad? Ya vemos en Baja California líneas de transmisión, pero lo más importante es la distribución, que llegue al punto donde vamos a instalar una máquina y generar más empleos. Claro, creo que ese es un elemento fundamental en toda esta discusión y como decías,
pues hay que aprovechar esta etapa de prospección, que ya estamos en lo más crítico, ante lo más crítico, para pues, hacer lo que sí podemos controlar, que es en materia de seguridad, en un buen entorno de negocios fiscal, de aprobación de trámites, etcétera, y sobre todo, bueno, pues para que esto siga prosperando, porque ha sido verdaderamente exitoso, y me quedo con esa visión optimista. Pues después de tantas décadas hemos visto de todo, ¿no? Incluso todo. Antes del Telecán, fases de recesión, recuperaciones, distintas fases políticas en Estados Unidos de este lado, y acá estamos porque el potencial México está presente, es fuerte, y creo que eso también hay que entenderlo, más allá de aplicarnos, digamos, a esta etapa crítica que viene. Salvador, muchas gracias. Al contrario, gracias, un placer tenerlos aquí en Mexicali. Gracias, pues ahí escuchamos al presidente de Index Mexicali. Vamos a hacer un